Cordial saludo. En el día de hoy abordaremos la temática procesamiento y análisis de información en investigación cualitativa, desarrollada en la asignatura Métodos Avanzados de Investigación Cualitativa, pertenecientes al doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. El equipo de trabajo está conformado por los participantes: Gina Esperanza Bonet, Yaheidis Martínez Martínez y quien les habla, Ervin Andrés Cotes. Ahora bien, trabajaremos categorización, el proceso de categorización. Categorizar es el intento progresivo de agrupar información recogida con base a ciertos criterios. Para poder realizar una categorización, exige un conocimiento previo de la información, es decir, del material primario o protocolar. Este material primario está conformado por anotaciones en diarios de campo, entrevistas, grabaciones, filmaciones o transcripción de entrevistas. El investigador revisará los relatos escritos y toda esa información que contiene del material protocolar. Primero, con la actitud de revivir esa información obtenida. Y segundo, con el deseo de reflexionar toda esa experiencia vivida para comprender lo que pasó. Esto permitirá captar aspectos o realidades que son muy relevantes y que permiten enriquecer el significado de un hecho. El objetivo básico de esta inmersión mental en el material protocolar es recoger toda la información, todos esos datos para poder tener una visión conjunta que asegure un proceso adecuado en la categorización. Ahora veamos un procedimiento para realizar una adecuada categorización. Primero definamos qué es categorizar. Categorizar es clasificar las partes en relación con el todo, describir categorías o claves significativas. Para ello es importante tener presente que debemos transcribir toda esa información protocolar, es decir, lo que nosotros obtenemos de esas entrevistas, de esas grabaciones, de esas filmaciones, de esas descripciones, tenemos que tener esa información escrita, ya sea a mano o en un procesador de texto. Posteriormente debemos clasificar toda esa información por párrafo o grupo de párrafos. Pero estos párrafos o grupos de párrafos deben estar enlazados por medio de unas ideas centrales, es decir, vamos a ir estructurando esa información por grupos de párrafos. Para luego sí poder categorizar, es decir, clasificar, conceptualizar o codificar mediante un término o una expresión breve o sencilla que me permita ser claro e inequívoco al momento de expresar una idea central. Este proceso se conoce como categoría descriptiva. En este proceso, cuando muchas categorías son iguales o tienen algún tipo de similitud, se podría decir que esta información que tienen propiedades similares o atributos similares, pero se pueden estructurar, es decir, se pueden utilizar unas subcategorías. Cabe resaltar que en muchas ocasiones nos encontramos con que habrán también categorías que se podrán integrar o agrupar en una categoría mucho más amplia, es decir, en una categoría que sea mayormente comprensiva. A este proceso se le denomina megacategoría. En ese orden de ideas, para poder tener un procedimiento para la categorización, lo primero es tener toda la información digitada en un procesador de texto, organizada en párrafos, en grupo de párrafos, y podemos hallar después de esto, tener megacategorías, categorías y subcategorías que me permitan analizar toda la información y conocerla de primera mano.
Después de abordar la categorización viene el proceso de la estructuración. La estructuración y teorización se constituyen como el corazón de la actividad investigativa. Ilustran el procedimiento y el producto de la verdadera investigación, es decir, cómo se produce la estructura o síntesis teórica de todo el trabajo y también cómo se evalúa. Allí el investigador ha establecido y organizado las categorías y propiedades que estimó y juzgó más adecuadas como elementos descriptivos que pueden optar por lograr o alcanzar uno de los niveles de la estructuración. Existen 3 niveles para realizar una estructuración, como son la descripción normal, la descripción endógena y la teorización. Algo muy importante para resaltar es que en este proceso de estructuración conviene destacar que las actividades o las técnicas para la manipulación de la información y de los datos cada día se hacen más complejas y matemáticamente muy refinadas, es decir, que podemos obtener información mucho más precisa y fundamental en lo que queremos mencionar en nuestros trabajos de investigación. Ahora bien, ¿qué es una descripción normal? El investigador presenta una síntesis descriptiva, matizada y viva de sus hallazgos, donde la categorización y el análisis se realizaron aceptando y usando las teorías, las estructuras y conceptos de las categorías descritas en el marco teórico. En este proceso, muchos investigadores terminan su trabajo en este nivel y proporcionan con ello valiosos aportes para investigaciones posteriores. La descripción endógena es una descripción generada desde adentro. Aquí la categorización y el análisis, así como el esquema organizacional, los nexos y algunas relaciones entre las categorías o clases se desarrollan básicamente partiendo de la propia información de los propios datos. En esta se logra así una considerable novedad y originalidad en la descripción, pero las posibles teorías subyacentes que podrían explicarlo quedan implícitas, no se hacen evidentes. Para resaltar es necesario precisar que la estructura que se proponga será tanto mejor cuanto más cubra, que organice y sistematice la mayor parte del cuerpo de conocimiento y generalizaciones disponibles. Buenas, mi nombre es Yaheidis Martínez. Continúo con la siguiente etapa, que es la etapa de contrastar. Esta etapa consiste en relacionar o contrastar sus resultados con aquellos estudios paralelos o similares que se presentaron en el marco teórico referencial, para ver cómo aparecen desde otras perspectivas diferentes o sobre marcos teóricos más amplios y explicar mejor lo que el estudio verdaderamente significa. Como propósito, contrastar con el marco teórico no solo nos informa sobre los estudios que se han realizado por otras personas en otros lugares y en otros tiempos, sino que permite una integración mayor y por consiguiente un enriquecimiento del conocimiento del área estudiada. En conclusión, esta comparación y contrastación pudieran llevarnos hacia la reformulación, reestructuración, ampliación o corrección de construcciones teóricas previas, logrando con ello un avance significativo en el área de estudio. Continuamos entonces con lo que es el procedimiento de las contrastaciones. Él tiene los siguientes pasos. Primero, se reconocen los elementos integrados de los constructos teóricos. En este se identifican los constructos que deben integrar la definición operativa de cada constructo establecidos en el proceso de estructuración. 2.
se seleccionan los antecedentes del marco teórico. En este paso se eligen las investigaciones previas que están relacionadas a nuestra área de estudio. 3. Se identifican los elementos referenciales de los constructos teóricos. En este punto se analiza cada antecedente para detectar los elementos que definen cada constructo según su resultado. En el 4 se trata de contrastar los elementos integradores con los elementos referenciados. Aquí se compara los constructos establecidos con la información de los antecedentes. Y en el 5 y último se establecen las unidades teóricas y de aquí se identifican las unidades que sirven para dar origen a la teorización. Por último, nos vamos a ir a la etapa de teorización. Según Einstein, la ciencia consiste en construir ciencia. ¿Qué hace esta etapa? Se hace una síntesis final del estudio o investigación, haciendo uso de todos los medios disponibles que se tengan al alcance. Concretamente, lo que se busca con la teorización es integrar de manera coherente y lógica los resultados de la investigación, teniendo en cuenta todos los aportes de los autores que se han citado en el marco teórico referencial. Después de que se haya realizado el trabajo de contrastación. Entonces, la construcción, reconstrucción y formulación de teorías, modelos teóricos son el modo más común de operar y de hacer avanzar esta ciencia. Teniendo en cuenta el aporte de mis compañeros, proseguiré con el abordaje del tema de la teorización, destacando los siguientes aspectos. El trabajo de la teorización consiste en percibir, comparar, contrastar, añadir, ordenar, establecer nexos y relaciones y especular. Este proceso implica, desde el punto de vista cognitivo, un descubrimiento que se da a partir de la manipulación de las categorías y las relaciones que existen entre ellas, dando paso a lo que muchos autores denominan imaginación creadora, para llevar a cabo la transición de los datos a la teoría. De este modo, la teoría puede entenderse como una construcción mental, simbólica, verbal o icónica de naturaleza conjuntural o hipotética, que nos conduce a nuevas maneras de pensar al completar, integrar, unificar, sistematizar o interpretar un cuerpo de conocimientos que se consideraban incompletos, imprecisos o sin conexión. Según algunos autores, solo se llega a la teoría mediante el ejercicio de la imaginación creativa, el uso de las analogías, las metáforas y los modelos para llegar a una construcción conceptual, inteligible, sistemática y coherente que permita ordenar los fenómenos de manera más concreta. Una teoría es el fruto del salto de la imaginación, de la inspiración, de la inducción o de la conjetura. Sin embargo, no hay una técnica específica para la construcción de una teoría. Según Bunge, estas se producen a través de la esquematización ideal del objeto de la teoría e introduciendo gradualmente conceptos teóricos y relaciones más complejas entre ellos, como lo exija y lo permita nuestra imaginación, pero con la ayuda y el control de la razón y de la experiencia. Por su parte, la utilización de diagramas en la construcción de las teorías tiene la capacidad de hacer más visible una realidad, de dar una visión de su conjunto y además son un medio potente de comprensión, explicación y demostración de la dinámica interna del fenómeno en estudio.
En cuanto a la evaluación de las teorías formuladas, existen al menos 12 criterios para su validación, dentro de los cuales resaltaremos los siguientes. El primero de ellos, la coherencia interna, cuando sus partes y elementos se integran en un todo consistente. Los postulados de una teoría, sus teoremas y consecuencias se deben relacionar entre sí sin contradicciones. El segundo es la originalidad. Una teoría debe formular nuevos problemas y buscar nuevas clases de relaciones y de conocimientos. La tercera es la potencia heurística. Una buena teoría sugiere, guía y genera nuevas investigaciones. El número 4, contrastabilidad, ya que todos los presupuestos, los axiomas y sus derivados, e incluso los mismos métodos y técnicas utilizados dentro de una teoría deben ser susceptibles al examen, a la crítica y, si es posible, al control. En conclusión, podríamos decir que la teorización y la construcción teórica es el punto final de una investigación científica y es lo que genera en sí el avance de la ciencia. Formula nuevos postulados, permite integrar nuevos conceptos y conocimientos para abordar de diferentes maneras la realidad, dependiendo del investigador, de sus intereses y pues de los objetos de estudios que se abordan. Muchas gracias.